Bueno, hoy con el doctor Alfredo Weissenbeck tenemos el gusto de poder compartir este instante con la doctora Teresa Merino, que es jefa de radiodiagnóstico del Hospital Municipal Muñiz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema que nos va a ocupar seguramente, Alfredo, será el tema de las radiaciones, que la doctora, por su especialidad, abordará. Seguramente, y así continuamos un poco con el tema de las radiaciones, ya que la semana pasada tuvimos a la doctora María Elena Juan, que nos habló de las radiaciones solares. Acá la doctora seguramente nos va a hablar de las radiaciones actínicas, pero de otro origen. Claro, las radiaciones ionizantes, la que emiten los equipos de rayos. Eso, bueno, es para la conservación del medio ambiente. Se ha hecho una serie de congresos de Málaga en el 2001 para indicar, ¿no es cierto?, sobre todo los riesgos de las radiaciones ionizantes, porque los rayos no se ven, pero luego se sienten. Claro, doctora, para hacer esto más ágil, sí, ¿qué es lo que pueden hacer nuestros amigos, la gente que nos está viendo, para evitar los daños que pueden producir estos rayos? Bueno, por un lado, hay muchas personas, muchos pacientes que piden o solicitan los chequeos, los famosos chequeos. Y en ellos va radiografías o tomografías computadas y una serie de estudios que, es decir, el paciente lo pide. Por esto mismo que hablábamos anteriormente con el doctor Chagall en un programa anterior, de que la información o las presiones de las distintas industrias, en estos casos tecnológicas, hacen que las personas soliciten al médico un estudio. Presionan sobre la opinión pública. Bueno, la opinión pública así, y los medios de comunicación también. Presionan mal, ¿no es cierto? Entonces, esto genera, que se solicite. Ese sería un factor, que se solicite una radiografía o un chequeo. Por otro lado, hay una otra presión, la presión de los juicios de mala praxis, que ya habíamos hablado con el doctor Chagall, que también, bueno, se necesita que se pidan radiografías. Es decir, que el médico trabaja bajo la presión de la amenaza del juicio, y entonces estamos hablando de una medicina con temor. Con temor, que es trabajar con temor en medicina, imaginémonos que es bastante complejo y difícil para nosotros. Entonces, yo creo que después de este consenso que hubo, hay una serie de indicaciones, sobre todo difundir que esta radiación ionizante, como dije yo, sencillamente, no se ven, pero se sienten con el tiempo porque dañan a la célula. Ahora, doctora, por ejemplo, ¿a qué equivale o qué equivalencia hay entre una placa de tórax y una tomografía computada, por ejemplo? Igual a 100 tórax. Una tomografía equivale a 100 tórax por la exposición. Por la exposición. Y eso que también hay que tener cuidado con la cantidad de exposiciones. Quiere decir entonces, doctora, que por ejemplo, yo recuerdo de que en algunos momentos dichos populares que decían donde entra el sol, no entra la enfermedad o no entra el médico, porque había radiaciones que eran beneficiosas. Lo que no es beneficioso es la sobreexposición, es decir, lo hecho de más. En función de esto, los rayos son necesarios tanto desde el punto de vista del diagnóstico como desde el punto de vista del tratamiento, pero no exageradamente pedido, sino adecuadamente pedido. En forma adecuada. Y sobre todo lo que uno debe proteger, y esto como educación para la salud, sobre todo el exceso en las embarazadas, en la mujer que está lactando, los chicos, la gente mayor, en las personas inmunodeprimidas, ya sea por cualquier razón. Entonces, eso hay que cuidarlo. ¿Y qué puede hacer la persona embarazada, por ejemplo, frente a esta cuestión de los rayos? Y debe avisar. Si es una persona que tiene no ha tenido una menstruación, por ejemplo, tiene que avisar al técnico radiólogo. El técnico radiólogo tiene la obligación y el médico de preguntarle cuándo fue su última menstruación, o si es irregular también, y no hacer la radiografía, no hacerla.
hasta que no menstrue. Exactamente. Bueno, esto estamos hablando de algo que se conversó ya, que es la formación. Es decir, la formación médica. Lamentablemente, cuando uno está en un programa de estudios, se hace muy rápidamente la especialidad esta, y a veces uno sale recetando por las dudas o por lo que fuere, y a veces sin entenderlo demasiado. Pero un poco presionado por lo que ustedes dos decían anteriormente. Sí. Quiere decir entonces que podríamos afirmar con toda seguridad, doctora, que el uso hay que hacerlo, pero en forma racional y con un criterio ético. Exactamente, racionalmente y éticamente. Por ejemplo, hay algo que, por ejemplo, una neumonía, ¿no es cierto? Se pide un tórax. Siempre se mejora primero clínicamente y después radiológicamente. ¿Qué tenemos que usar? El estetoscopio. Claro. Y decir, doctor, ¿No es así, doctor? Tenemos claro que no estar tan fascinados, me estoy refiriendo al público, fascinados por la radiografía. ¿Y te sacó una radiografía? No te sacó, pero no, te sacó una tomografía, te sacó una resonancia. Entonces, está mucho en el público en modificar estas situaciones. No, y aparte de eso, Alfredo, también hay un empuje permanente, una presión, como ya se dijo acá en la mesa, y yo creo que también esto tiene que ver el sistema sanitario que tenemos, o sea, donde tienen que haber para mí normativas que impliquen el uso adecuado de cada una de las técnicas de diagnóstico y de tratamiento. Y en función de ello se aprovecha mejor el insumo, se daña menos al paciente, se contempla la parte legal también. Sí, Carlos. Nosotros le agradecemos muchísimo a la doctora Merino, que siempre nos viene y nos habla con tanta claridad y con tanta precisión de estas cuestiones relativas a los rayos. Estado de Salud se congratula de haber tenido hoy al doctor Janowski, que se ocupa casualmente en este programa de un mal como el mal de Chagas, y tenemos la casualidad de que la doctora Merino justamente es la jefa de radiología del Hospital Muñiz, donde tampoco están ajenos a la problemática del Chagas. Te quiero agregar una cosa, que es una satisfacción para el doctor Alfredo Belín, para la doctora Besanzón, que es la productora, para nosotros mismos, los llamados que hemos tenido en los distintos programas, donde la gente ve reflejado lo que ellos necesitarían saber. Esto es importante porque nos sentimos nosotros como una contribución a la comunidad. Sí, que es en realidad, y ahora, señores, Estado de Salud se despide nuevamente con esta satisfacción de haber contribuido al conocimiento y al esclarecimiento de estas patologías y de estas problemáticas que son tan importantes. Por lo cual nos despedimos satisfechos hasta la semana que viene.